Sí. O resumo un poquito los currículums, acá me piden que no los lea, bueno, pero vamos a señalar que van a hablar ahora el doctor Diego Derewicki. Leo mientras se sientan. Especialista en Derecho Procesal de la UNA, especialista en Derecho de Daños. Actualmente se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y es docente adjunto por concurso de la asignatura Derecho Empresario en Ciencias Económicas de la UNE, capacitador del Centro de Estudios Judiciales, coautor de libros sobre honorarios profesionales y varios artículos de doctrina publicados, entre ellos el Derecho Procesal Electrónico en las provincias de Chaco, Formosa y Misiones, y Tratado de Derecho Procesal Electrónico. Bien, después el doctor Diego Gutiérrez, el actual presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, fue asesor legislativo y parlamentario de 2002 a 2007 en la Cámara de Diputados, fue asesor legislativo en varios periodos en los consejos municipales de varias localidades, ha sido asesor en jefe de varias comisiones de asesoramiento legislativo de la Cámara de Diputados, secretario legal y técnico de la Municipalidad de Resistencia, secretario de Coordinación y Articulación Institucional y Política de la Municipalidad de Resistencia, y es profesor titular de la Cátedra de Legislación, Derecho y Tecnología en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia. Por último, la doctora María Barranco Cortés, juez de primera instancia en el Juzgado Civil y Comercial número 4 de acá de Resistencia, profesora adjunta de la Cátedra F de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata, es especialista en teoría y técnica del proceso, egresada del programa de formación de aspirantes a magistrados del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, especialista en Derecho de Daños por la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, muchas gracias. Los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecimiento profundo por su presencia y al Centro de Estudios Judiciales por haber organizado estas jornadas tan importantes, sin cuyo compromiso esto no sería factible. Yo recuerdo que hace aproximadamente un año participábamos de unas jornadas en conjunto organizadas por el Ateneo de Estudios Procesales y el Centro de Estudios Judiciales, en cuya presentación, junto a la doctora Grillo, lanzábamos la idea de que estábamos analizando un proyecto, por entonces un proyecto de código, y que estaría bueno en aquel momento dejar ir algunas herramientas institucionales que, si bien se encuentran en perfecto estado de conservación, ya resultaban obsoletas para responder a los nuevos requerimientos de lo que sería el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Estos requerimientos, ustedes saben, son el de la introducción de la oralidad, ya algunos fueron mencionados, el de la agilidad y el de la inmediación de las partes y del juez para con el objeto del proceso. Entendemos que esta nueva mirada del Código Procesal apunta a refortalecer o a fortalecer el rol de las partes en relación al proceso. Y estas partes, yo me preguntaba cómo podríamos contribuir en un análisis a este fortalecimiento del rol que van a cumplir las partes, los operadores en definitiva del proceso. Y creo que esto podemos analizarlo desde un doble nivel de análisis. Por un lado, el tema de los consensos. Hace aproximadamente mes y medio nos visitaron los doctores Camínker y Sprovieri y nos decían que las reformas procesales, las reformas normativas, y más cuando se tratan de reformas de carácter procesal, requieren, como condición de eficacia, una elaboración de determinados niveles de consenso entre las partes esenciales del proceso. Y yo decía, ¿cuánta verdad asiste a esas palabras? Porque en realidad esto tiene que ver con el nuevo paradigma que interpela este nuevo código, que yo lo podría expresar de la siguiente manera. El conflicto procesal se desarrolla o evoluciona mejor en términos colaborativos. En términos colaborativos, obviamente, entre las partes del proceso. Veamos, a mi modo de ver las cosas, el viejo código, le hace el código hoy vigente, por lo menos hasta el 31 de julio, coloca a las partes en una situación de grave adversarialidad, dotando de un poder de fuego, o dicho en términos coloquiales, de un poder de chicaneo, muy elevado, muy fuerte, que nos hace perder realmente mucho tiempo en la elaboración del proceso. Entonces, creo que la nueva mirada, sí, es verdad, es cierto,
el garantismo se materializaba en su mejor expresión, pero la procesalidad, la relación de medio a fin que uno busca en el proceso en sí para obtener un resultado, quedaba en una mera expresión de deseos. Entonces, como primera conclusión, obtener los consensos necesarios como para que las partes principales del proceso busquen un común denominador y podamos llevar en un corto término a una resolución del conflicto. En segundo término, analizar la relación como introducción a estas palabras, la relación entre derecho y tecnología, ¿no? Quizás esto hubiera estado mejor, estas palabras, al principio de estas disertaciones, pero yo creo que nosotros, si miramos, no hay mejor cita que podamos hacer, a mi modo de entender, que Rodan Silva, un científico tecnólogo que encuentra algunos paralelos en la historia, y él decía, me parece muy interesante, mientras la revolución industrial sustituyó al músculo del ser humano, dejando de lado o haciendo, si se quiere, perder el trabajo a estratos medios y bajos de la sociedad, hoy estamos viviendo en una revolución tecnológica que va a hacer perder el trabajo a gente que no ponga su fuerza de trabajo, como en la revolución industrial, el esfuerzo físico, sino la materia gris como elemento de trabajo. Y en eso, la justicia, los operadores del derecho, yo creo que estamos un poquito más involucrados. Es por eso que sabemos, es necesario decirlo, que el derecho, Internet y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están modificando el mundo de una forma tremenda. Pero lo preocupante no es solamente cómo lo están modificando, sino con la velocidad que lo están haciendo. Si paragrafiáramos a Malthus, podríamos decir que mientras que el derecho evoluciona en forma aritmética, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, etc., la tecnología evoluciona en forma geométrica, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Entonces se produce una brecha entre el avance del derecho y la tecnología, que hace que cuando el derecho esté en un grado de avance, por decir 64, ya la tecnología haya llegado a 512. Y esa brecha es la que dio lugar a una dicotomía, a una metáfora conocida como, es algo que ya seguramente hemos escuchado hablar, como nativos digitales e inmigrantes o colonos digitales, estableciendo la primera designación de nativos digitales para aquellas personas que han nacido ya en medio de la tecnología, de los teléfonos celulares inteligentes, de las computadoras, etcétera, y de inmigrantes digitales o colonos, aquellas personas que ya la hemos precedido y que nos vemos en la obligación de migrar hacia esas nuevas tecnologías. Esa metáfora, que resulta cómoda en principio, por un lado permite reconocer que los chicos jóvenes hacen eso que hacen, como dice la gente mayor, en la computadora, pero al mismo tiempo invisibiliza las diferencias que se crean con los inmigrantes digitales. Walter Benjamin, cuando analizaba en los años 30 la vinculación, la aparición del cine y los cambios que había producido en el seno de la sociedad, decía que una generación que nace cuando ya está implementada una tecnología adquiere una forma de ver las cosas, de reproducir cultura, una forma, agregaría yo, de litigar incluso, tan distinta a los inmigrantes digitales, que hace que el derecho se acompleje tanto, se contorsione tanto, que la forma de litigar de quien hoy maneja tecnología y quien hoy no la maneja sea tremenda. Esta dicotomía es paradojal, digamos, ¿no? Porque por un lado sirve para explicar algo, pero por otro lado establece en términos de exclusión a quienes manejan y quienes no manejan hoy tecnología. Entonces, no quiero llegar a la conclusión de que se es mejor abogado o juez manejando tecnología, sino que hoy no se puede ejercer el derecho, ni magistratura, ni la magistratura, si no se conoce algo de tecnología. Por lo pronto, por lo demás, la reforma del Código ha tomado nota de esta evolución, ha incorporado, y es verdad, hay que decirlo, el Superior Tribunal de Justicia, a través de su Dirección de Tecnología, viene manejando ya hace más de 5 o 10 años el expediente en línea, la notificación electrónica, la firma digital, la subasta electrónica, pero el derecho recién lo incorpora con esta sanción. Aquí es la brecha, esta es la brecha que señalaba yo, cuando el derecho recién incorpora algo que ya venimos manejando hace tiempo. Por lo demás, también es importante no olvidar que entre derecho y tecnología existe una relación que no es directa, que está intermediada por el desarrollo. Ustedes verán que
todos aquellos países que han tenido desarrollo manifiestan instituciones en derecho fuertes, derecho de propiedad, el Estado de Derecho propiamente dicho es una institución fuerte que ha propiciado el desarrollo de los pueblos, y al mismo tiempo la tecnología ha hecho lo propio en relación al desarrollo en este triunvirato que conforman derecho, desarrollo y tecnología. Ustedes verán que desde el año 0 hasta el 1800 el mundo creció tan solamente 50%, y en los 200 últimos años de vida dicen las encuestas que hemos crecido más de 1000%. Las fronteras en el mundo, con la intervención de la tecnología, se están desdibujando, y en el derecho mucho más aún. Creo, a mi modo de ver las cosas, que es nuestro deber achicar, ir disminuyendo cada vez más esas diferencias por el uso de la tecnología. De hecho, dicen que el derecho es un gran mantel que se posa sobre un terreno irregular, que copia necesariamente las irregularidades sobre las cuales se posa. Entonces es nuestro derecho, es nuestro deber ir afianzando el derecho a ser cada vez más iguales en relación al proceso. Y en definitiva, charlábamos hoy con algunos colegas que decían, les parecía que esta reforma no debía implementarse tan rápidamente por el 1 de agosto, sino que había que estirarla al menos un año más. Yo creo que debemos tomar conciencia, debemos proclamar esta reforma entre todos los colegas y lanzarnos en esto. Quizás una herramienta importante sea hacer como hizo Hernán Cortés en 1519 cuando conquistó México, y luego del descenso de su tripulación ordenó quemar las naves para luego hacerles ver y dejarle bien en claro que una retirada era literalmente imposible. Nosotros con esta sanción del nuevo código y con las implementaciones procesales que calculo durante su evolución vamos a ir implementando, nos demos cuenta de que a partir del 1 de agosto una retirada sea también literalmente imposible. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación en primer lugar al Centro de Estudios Judiciales y también de participar en esta charla, pese a que no participé en la comisión de estudio para la reforma del Código Procesal. Me han asignado esta temática de ver o de explicar, tratar de explicar aquellas incorporaciones tecnológicas que se han realizado al nuevo Código Procesal Civil y Comercial, no porque sea el más idóneo en la materia, porque si no tendría que estar presente un técnico en informática o algún ingeniero que sepa de la cuestión, sino que para ver solamente cómo se incorporan estas nuevas tecnologías al derecho procesal. Desde ese punto de vista me llama la atención, no lo sabía al estudiar esta temática, de que el uso de las nuevas tecnologías es un derecho humano. Así lo establece la ley Argentina Digital 27.078. Desde ese vértice, de ese punto de partida, tenemos que darle, como decía Diego recién, total importancia y tenemos que compenetrarnos con el uso de la tecnología para hacer más eficiente y tener mayor efectividad en la resolución de todos los conflictos que se nos presenta a diario. La tecnología no es una novedad, sino que hoy se habla de las nuevas tecnologías y se usa en el proceso generalmente desde dos puntos de vista. Recién Diego hablaba de cómo los operadores jurídicos tienen que estar preparados para el uso de la tecnología. Eso es así porque ya nos encontramos que se presentan como dato, como un elemento integrativo de todos los conflictos a los cuales los jueces tienen que dar respuesta. Y para ser planteados todos esos conflictos donde está en juego la tecnología, digamos, la afectación a la imagen, por ejemplo, publicada en Internet, que rápidamente se viraliza, tenemos que entender cómo opera el sistema para poder darle una respuesta adecuada en el planteo de entrada, en el acceso y también en la respuesta jurisdiccional. Y después cómo se pueden aplicar desde otro punto de vista y ya más del derecho procesal, cómo se pueden aplicar estas herramientas para el desempeño de la tarea tribunalicia. Bueno, vamos a ir directamente al grano porque nos pidieron un poco de reducción en esta exposición por razones de tiempo. Entonces,
veamos cuáles son las herramientas tecnológicas dentro de nuestra área civil y comercial y laboral que se han incorporado por parte del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros tenemos un sistema de comunicaciones entre tribunales, esto fue a partir del 2011 con la resolución 887, tenemos acceso a Internet que nos permite comunicarnos con el exterior, tenemos correo propio y correos institucionales, la presentación de escritos digitalizados que ya se comenzó a realizar a partir del año pasado para el área contencioso administrativo. Tenemos el sistema de cobro por vía electrónica que lo vamos a repasar rápidamente ahora, la consulta en línea de expedientes y sus contenidos. Y me voy a detener un poquito ahí porque no sobre el acceso al sistema, que ya lo deben conocer, y el uso obligatorio del mismo, sino advirtiendo, digamos, todos los servicios que se prestan y no se unifica a los fines de lograr una mayor calidad en el uso de esta tecnología, porque la tecnología tiene que ver un poco con lograr la celeridad en el trámite de los procesos, pero también hay otra distancia que es la calidad del servicio que se pretende. Es decir, que por ahí se presentan en forma antagónica la celeridad que nosotros buscamos con la tecnología y la calidad del servicio en sí. Fíjense, nosotros tenemos un sistema de notificación, y ya vamos a entrar al sistema de notificación electrónica, donde tenemos lista de despacho todos los días, tenemos lista de notificaciones los días martes y viernes, y un servicio que presta el Poder Judicial en mesa de entradas, con las listas y facilitando a través del personal de mesa de entrada todos los expedientes que se soliciten y estén en notificaciones. Por otro lado, tenemos el servicio de la consulta en línea de los expedientes, no solamente de las notificaciones que salen a despacho, sino también de todos los proveídos. Es decir, otro servicio de comunicación donde el sistema implementado permite, digamos, que queden grabados todos los ingresos que hacen los operadores jurídicos por el término de 24 meses. Eso da la pauta de que directamente con el sistema de consulta en línea uno puede estar notificado y se puede comprobar, porque el sistema intranet que tiene el Poder Judicial permite que, mediante la consulta que pueden hacer los funcionarios magistrados judiciales, saber si la persona, la parte o los abogados se han notificado de esa resolución, es decir, si han entrado al expediente. Y en tercer lugar, tenemos la notificación electrónica que se libra para determinados actos jurídicos, y ahora específicamente va a estar para aquellas notificaciones que antes eran para cédulas, ahora se realiza directamente mediante la notificación electrónica. Advierto de esta manera que tenemos 3 sistemas de notificaciones y no concentramos la notificación en un solo sistema. Es decir, que el servicio, si bien es amplio, podríamos ser un poquito más eficiente para concentrarlo en un solo sistema, como ser la consulta en líneas. Lo que faltaría incorporar para que sea perfecto el sistema es la firma digital o bien una firma electrónica encriptada para darle seguridad a esa notificación. Pero creo que si vamos a atender a la despapelización de los expedientes, tendríamos que tener en cuenta esta situación de concentrar solamente en un solo acto de notificación todos los actos procesales y que sea la consulta en línea como un expediente virtual. Bueno, retomando un poquito con el acto procesal electrónico, documentos electrónicos que tanto nos cuesta a nosotros, diremos que el documento es todo aquello que enseña o que muestra algo, un soporte material que expresa o incorpora datos, hechos o narraciones. Nosotros estamos acostumbrados al papel. Y estamos acostumbrados a ver escrito en un papel, en el expediente, todas las constancias. Y el documento electrónico es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético y en que el contenido está codificado. Para codificarlo, técnicamente lo que se hace es, para codificar o para digitalizar, mejor dicho, un texto, se lo pasa a un sistema binario, es decir, no se utiliza el sistema decimal que es de 0 a 9, sino se lo digitaliza en números de 0 y 1. Y ese documento queda grabado y después puede ser abierto para poder ser consultado.
Lo que antes, los actos procesales, digamos, en este caso electrónicamente, necesitan ser documentados. Y el documento tiene dos elementos principales: el soporte como lugar de almacenamiento destinado a una futura reproducción, antes era papel, ahora es documento electrónico o magnético, y el método, antes era la tinta y ahora la digitalización. Es decir, que nos tendremos que acostumbrar a ese uso de la tecnología para poder comprender de que vamos a eliminar el papel y vamos a estar frente a un soporte electrónico magnético que tiene su sistema para darnos la seguridad de que ese contenido no va a ser alterado. Bueno, vayamos directamente ahora a la notificación electrónica. La notificación electrónica fue incorporada ya por la Ley 73/72, que modificó los artículos 40, 41 y 42 del Código Procesal, donde exigía al profesional que se denuncie un domicilio procesal o un domicilio legal y también el domicilio electrónico. En ese sentido no ha cambiado nada con la reglamentación nueva, y el Superior Tribunal ha reglamentado esa notificación electrónica en el 2014, que funcionaba específicamente para notificar las audiencias preliminares. Y en su efecto el artículo 135 bis posibilitaba que todas las notificaciones que se realicen por cédula podían, es decir, por eso posibilitaba, podían realizarse mediante la notificación electrónica. En la práctica se usaba muy poco, pese a que los juzgados de primera instancia, sobre todo, ya tenían el token para notificar electrónicamente mediante la firma digital, que se incorporó a partir del año 2014 acá en nuestra primera circunscripción, podrían notificar electrónicamente. No obstante eso, solamente se venía cumpliendo con las audiencias preliminares. Se exceptuaba obviamente de la notificación electrónica el traslado de la demanda, la reconvención, la citación a la prueba confesional, la sentencia, la rebeldía, la citación a terceros y los casos en que se debía acompañar copia. ¿Cuáles son los principales cambios de la notificación electrónica? Fíjense que ahora el Código, en el artículo 155, directamente habla no ya de la... el 155 equivale al 135 anterior nuestro, no ya de la notificación por cédula, sino directamente notificación por medios electrónicos. La notificación por medios electrónicos, entiendo desde mi poco saber, digamos, y saber vulgar en la parte electrónica, puede llevarse adelante a través de esa consulta en línea o la posibilidad de asegurar efectivamente la publicación del proveído en la línea del expediente. No obstante eso, además, aquellas notificaciones que antes se debían realizar por cédula, ahora se exige que sean electrónicamente. Y esto va a necesitar, de acuerdo para darle seguridad al sistema y al contenido y a la firma del documento, va a necesitar que se incorpore la firma digital. En el sistema penal se ha incorporado un sistema que funciona, el SIGI, se ha adoptado una modalidad de firma electrónica. Hoy nuestro Código Civil en el artículo 288 exige firma digital. La firma digital es una especie, la firma electrónica es un género. Y lo que se adoptó en el sistema penal, que funciona muy bien, es una firma electrónica, que significa, es una modalidad respaldando todo texto o documento adjunto firmado por la generación de un número único encriptado cuya función es poner en evidencia cualquier adulteración de estos números, de este contenido de la firma. Es decir, se asegura la veracidad del contenido de la firma del funcionario que está firmando ese acto procesal o esa resolución o esa sentencia. Entonces, lo que tendría que hacerse ahora para cumplirse con el artículo 155 es, porque exige que todas las notificaciones que antes se hacían por cédula, inclusive las excepciones son muy escasas ahora, es la notificación de la demanda, la reconvención y la citación de terceros, exigirá una reglamentación y que se ponga en práctica la utilización de la firma digital, o bien que se implemente un sistema como hay en el SIGI, en el ámbito penal, para encriptar ese contenido y la firma para que no se altere.
De esa manera se va a poder cumplir con esos traslados. Los traslados que se van a realizar, o lo que se deben realizar, que antes se hacían por cédula, deberán hacerse de oficio. Antes lo que hacía el profesional era presentaba la cédula en la oficina de de notificaciones, y se diligenciaba por el oficial de justicia. Esa situación va a cambiar con la implementación de este sistema, porque directamente el secretario o bien el prosecretario que tenga autorización o que tenga firma electrónica va a poder cumplir con esa notificación de oficio. Hay un estudio que se hizo para el proceso sumario, que estableció que en un proceso sumario modelo con 2 demandados, 2 pericias, lleva aproximadamente 34 notificaciones. Hay otro estudio que se hizo con relación al proceso ordinario por parte de Morelo y Caminker, que consideró que, o por lo menos analizaron varios expedientes donde el promedio de notificaciones llevaba aproximadamente 451 días hábiles en un proceso ordinario. Es decir, eso en promedio. Es decir, significa esto que mediante la implementación de la notificación electrónica de lo que antes se hacía por cédula, va a acortar los tiempos procesales aproximadamente 2 años y medio. Eso es muy positivo, y yo creo que estamos adaptados con la tecnología, y la Dirección de Tecnología del Poder Judicial está haciendo posible este tipo de notificación en el sistema penal, y tranquilamente podrá cumplirse en la justicia civil y comercial y en las otras, como se está cumpliendo o se venía cumpliendo hasta ahora con la notificación de la audiencia preliminar. Así que eso es muy auspicioso. Bueno, los casos especiales que no se deben notificar electrónicamente son la demanda, la reconvención, la citación a personas extrañas en el proceso. Es decir, que en este sentido cambia totalmente lo que era el artículo 135 vigente a la fecha. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me habían asignado el comentar rápidamente el sistema de cobro de la vía electrónica, por vía electrónica. Esto ya lo tenemos implementado en la justicia civil y comercial y laboral. ¿Cómo surge el sistema de cobro por vía electrónica? Mediante el Banco Central de la República Argentina dictó una resolución, una comunicación, que es la 5147, que la amplió con la 5112, donde establece que las entidades que capten depósitos a nombre de causas judiciales debían abrir una cuenta a la orden de cada juzgado y como perteneciente a la causa judicial, sin gastos ni cargos ni comisiones. Se debían realizar todo tipo de transferencia en forma electrónica cuando los montos eran mayores a 30.000 pesos. Bueno, lo que hizo el Poder Judicial se reglamentó mediante la acordada 3217 ya en el año 2011, y autorizó la vigencia de la transferencia electrónica realizando un acuerdo con el nuevo Banco del Chaco, que es la entidad oficial de los depósitos judiciales. Y la instrumentación estuvo a cargo de la Dirección de Tecnología de la Información, configuró el sistema que funciona como pago judicial con la supervisión del Departamento de Control Financiero, y estableció no solamente los pagos superiores a 30.000 pesos, sino todo tipo de pago judicial, que antes se realizaba mediante la libranza judicial o el cheque, mal llamado cheque judicial, ahora directamente se hace por vía electrónica. Entrando a la página del nuevo Banco del Chaco hay un link donde se puede acceder, y con una clave y con el nombre de usuario y con una clave se puede realizar la libranza judicial desde el mismo juzgado, sin tener que solicitar la apertura de una cuenta. La cuenta ya está abierta, sino que solicitar un certificado para que el juzgado le autorice, emitir la libranza judicial cuando el proveído quede firme, retirarlo por mesa de entrada e ir al banco a cobrar. Todo ese procedimiento que antes se realizaba, ahora se evita con esta instrumentación, o con lo que se instrumentó del pago judicial. Bueno, se previó la apertura masiva de cuentas. Esto funciona así para las causas abiertas a partir de mayo del 2014, y las causas anteriores se hacían directamente a través del juzgado. Es decir, que cuando se presenta un expediente a la mesa informatizada de expediente, lo que se hace es la apertura de la cuenta judicial directamente, y se comunica para que después se puedan realizar todos los pagos a través de esa cuenta. Bueno, lo mío es rápido. Como verán, tengo varios temas, me asignaron varios temas y poco tiempo. Entonces, por eso voy rápido.
Después, si quedan preguntas, yo no sé si hay un espacio para realizar las preguntas, podemos contestarlas. La subasta electrónica. Esto es la novedad que trae el Código Procesal Civil y Comercial, donde incorpora esta herramienta tecnológica para llevar adelante la subasta electrónica, o sea, no a través del sistema tradicional, sigue vigente el sistema tradicional hasta tanto esto se regule, porque el artículo 738 establece que esto debe ser reglamentado por el Superior Tribunal de Justicia, así como la notificación electrónica. Hasta tanto no se reglamente, no va a estar vigente y va a seguir la subasta común en una sala de remate, digamos. ¿Cuáles son los objetivos? Simplificar los procedimientos de participación y control, la economía de recursos y mayor eficacia, la transparencia, la participación en igualdad de condiciones, evitar las prácticas de colusión y desarticular el accionar de organizaciones delictivas conocidas como la Liga, minimizar los riesgos del fracaso de la subasta al eliminar interferencias extrañas que daban lugar, digamos, a incidentes de nulidad. Mayor difusión y ampliación del alcance territorial, aumentando los posibles adquirentes, porque hay que tener en cuenta que una mayor oferta o la posibilidad de obtener mayores oferentes va a abrir la posibilidad de obtener mejor precio de remate y se van a beneficiar tanto el deudor como el acreedor que está persiguiendo el cobro del crédito. Mejor información de todos los interesados, no se va a suprimir la función del martillero, va a tener seguramente un enlace para llevar adelante, para él iniciar la participación o el comando de la subasta, digamos. Él va a tener que subir las fotos, realizar los recorridos virtuales y estar atento a todo este sistema. Otorga mayor seguridad el acto por la individualización de los partícipes de la puja en forma anónima para los restantes, y la habilitación de medios de pago electrónico que evitan el traslado del dinero. Este era un problema por la inseguridad que nosotros vivimos en nuestro tiempo, es decir, trasladar el dinero de la seña y trasladar el dinero de los honorarios del martillero. Esto se evita totalmente, se elimina aparte de la seña, pese a que hay se puede establecer una garantía de pago, pero se elimina completamente la seña, y obviamente el traslado de los dineros que se va a posibilitar de acuerdo a lo que se reglamente mediante pago electrónico de cualquier manera. Y se favorece la obtención de mejores precios, como yo le decía recién. Bueno, la ley, esta ley que sancionó el Código, introduce la subasta electrónica, cualquiera sea la naturaleza de los bienes a rematar. Esto es una novedad porque en Córdoba, por ejemplo, se estableció, hay en 2 provincias que se estableció la subasta electrónica, y como experiencia piloto en Córdoba se estableció solamente para bienes muebles. En nuestra provincia está pensada o está regulada para cualquier tipo de bienes, es decir, bienes muebles o bienes inmuebles. En la provincia de Buenos Aires, que es otro de los antecedentes de los cuales tomó la ley 7950 para incorporar la subasta electrónica, se permite subasta de bienes muebles e inmuebles, y está debidamente reglamentada por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es el concepto de subasta electrónica? Lo tenemos directamente en la ley, pese a que hay varios dispuestos por la doctrina. Es un proceso interactivo de búsqueda de precio. Nosotros conocemos algunos tipos de subasta, por ejemplo, Mercado Libre es una subasta electrónica, pero nosotros buscamos el menor precio. En esta subasta va a ser de tipo ascendente, no de tipo descendente, como la subasta conocida por Internet. Bueno, entonces es un proceso, dice el concepto, que es un proceso interactivo de búsqueda de precio por medio de la puja simultánea entre diversos postores, realizada a través de Internet por un programa automatizado revestido de adecuadas condiciones de seguridad, cuya información se transmite y procesa por medio electrónico de comunicación. Este proceso automatizado, este programa automatizado va a tener que ser reglamentado seguramente por la Dirección de Tecnología para llevar adelante con un enlace en la página del Poder Judicial para que nosotros, el público en general, pueda ver qué bienes están disponibles para subasta, y se va a crear un registro que ahora vamos a ver para que nos podamos registrar como postores generales y después como postores particulares en cada uno de los remates que dispongan los jueces. El órgano competente para reglamentar, bueno, esto está previsto en el artículo 738, es el Superior Tribunal de Justicia. Esto es lo que le decía, debe habilitar una página web con características de seguridad y funcionalidad adecuada. Esto lo establece el Código Procesal ahora, para la realización de la subasta electrónica, que puede ser utilizada por todas las dependencias. Y debe habilitar un registro de postores de subasta electrónica. Esta va a ser seguramente una nueva dependencia que va a funcionar dentro del Poder Judicial para que lleve adelante el registro general y particular.
Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué son las garantías de ofertas? Le decía recién que se suprime la seña, pero si la naturaleza o significación del bien lo amerite o se rematen bienes registrables, se puede condicionar la validez de ofertas al depósito previo hasta un 5% de la base o de una suma razonable si la subasta fuera sin base. Sabemos que en caso de ser bienes muebles es sin base, si son bienes muebles no registrables, y en caso de ser bienes inmuebles sí es con base. La garantía de las ofertas es, de acuerdo al código, se debe exigir sí o sí en caso de remate inmueble. En caso de bienes muebles es una posibilidad. ¿Cómo se realiza la subasta? Bueno, los bienes se adjudican al mejor postor que supere la base. Nosotros tenemos implementado el sistema de subasta inglesa, es decir, ascendente. La subasta se realiza de manera automatizada en Internet durante 10 días hábiles. Durante el periodo se recibirán las ofertas que serán publicadas para permitir su puja permanente. Durante las 24 horas del día uno puede estar pujando. Y si la subasta fuera sin base, el juez podrá fijar un precio mínimo por debajo del cual no se exigirá adjudicación. Esto justamente es para evitar las especulaciones y que si nadie está interesado se compre por un mínimo precio. Yo creo que es de buen criterio que en la reglamentación se establezcan algunos precios mínimos en determinados bienes, que ahí va a tener que interactuar y la participación del martillero va a ser muy importante para que no se malvendan los bienes y no se perjudique al deudor y no estemos sujetos a las especulaciones de los compradores por Internet. Los medios de pago, bueno, el precio se abona dentro del 5.º día aprobado el remate, en tanto no hubiera financiación total o parcial. Esto fíjense que es una novedad, la financiación total y parcial. Dentro de nuestro código nunca hemos tenido una financiación. La verdad que no conozco decisiones judiciales que hayan financiado la compra en remate, siempre se hacen al contado y el mejor postor, porque así lo exige nuestro código procesal. Pero esta es una novedad que se incorpora ahora que permite la financiación del precio de la subasta. La forma y los medios de pago debe ser reglamentada por el Superior Tribunal. Yo creo que tiene que darle una amplia posibilidad al comprador de pagar. Hay personas que no están bancarizadas todavía, pese a que son los menos, pero para darle un acceso total a todas las personas, permitir, por ejemplo, una transferencia, permitir alguna manera de pago por tarjeta de crédito o tarjeta de débito, es decir, darle un abanico de posibilidades para facilitarle el pago al comprador en subasta. Una vez pagado se apodera el remate como en cualquier subasta y se comunica al registro si es bien registrable, es decir, directamente la comunicación va a ir al registro tanto de automotores como bien inmueble en caso de que sean registrados los bienes. En caso de falta de pago, acá hay otra innovación que establece en relación con la subasta tradicional. Si no se abonara el pago del precio, se invita a los demás postores que alcanzaren el 95% del precio comprometido por el adjudicatario, ahora remiso, a ratificar la oferta. Tendrá que hacer previamente a esto quien se registra en forma particular como postor, tendrá que hacer una garantía de oferta, es decir, que permanezca, digamos, latente para el caso de que la subasta no se pague en el término establecido por la ley. Si no se paga, se podrá recurrir a la siguiente mejor oferta con esta condición, es decir, que se alcanzara el 95% del precio prometido para ofrecerle. En nuestro caso, si el comprador en subasta no paga, fracasa o queda como postor remiso, sujeto a los daños y perjuicios que pueda haber causado, y se ordena un nuevo remate con la reducción del 25%. Eso no va a pasar más en la subasta electrónica, sino que se posibilita una segunda alternativa del segundo mejor postor poder comprar el bien y así sucesivamente. Y las ofertas menores al porcentaje también podrán ser viables siempre y cuando lo acepten tanto el deudor como el acreedor. Caso contrario, si nadie acepta, se procederá a una nueva subasta. Esto es muy beneficioso porque permite o evita el fracaso del remate en caso que no pague el comprador en subasta. ¿Cómo se perfecciona la venta? Bueno, la venta judicial queda perfeccionada una vez aprobado el remate, pagado el precio o la correspondiente realizada y una vez realizada la tradición del bien. Esto es como el sistema tradicional. Vamos a ver
Los martilleros, no sé si hay martilleros presentes, no tienen que preocuparse por la situación porque seguramente las reglamentaciones que hay tanto en Córdoba como en Buenos Aires establecen que quien da puntapié inicial a la subasta es el martillero, creando un enlace en la página para que éste pueda manejar la subasta y para que incorpore todos los datos necesarios que están en el expediente, porque hay requisitos previos a cumplimentar antes de ordenar la subasta, para que incorpore todos los requisitos previos a los fines de llevar el acto de subasta. Bueno, la comparación con la subasta judicial, que más o menos la hemos visto, existen modificaciones. Entre el acto de subasta y el acto de remate, no más gestión para la exención del pago de seña, si acaso para el depósito en garantía. Como no hay seña, el acreedor ya no va a poder pedir más la exención de la seña, como en algunos casos se posibilitaba, pero sí la exención de garantía para poder compensar con la compra del bien. Se hace una publicidad virtual, que es mucho más amplia que cualquier publicidad tradicional, esto no hace falta explicarlo, y hay que registrarse como postor general y una acreditación de postor en la subasta. La acreditación de postor general se van a tener que, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en otras jurisdicciones, seguramente van a tener que registrarse en la oficina del Registro General de Subastas Judiciales, que va a tener que crearse a los fines de incorporar todos los datos y en este supuesto el código exige, de acuerdo, que eso yo no lo veo muy positivo. En ese supuesto, el código exige se exigirá el empleo de firma digital para validar la suscripción en el registro de postores, las ofertas y la suscripción del contrato de compraventa, que es el acta final que se hace. No lo veo muy positivo que exija solamente firma digital, sino también tendríamos que tener mayor amplitud con la firma electrónica. Seguramente una exigencia por el 288 del Código Civil y Comercial vigente actualmente, que solamente habla de firma digital y no de firma electrónica como lo hacía el proyecto originario. Bueno, en el acto de remate, ¿cuál es la comparación? Bueno, la forma de la puja es virtual, no presencial, esto es automática y sin la dirección del martillero, es decir, ya no dirige más el martillero la puja del remate, sino que se van creando compartimentos donde se va ascendiendo en las propuestas que se haga por el bien puesto a remate. La ausencia de pago alguna, el depósito en garantía, precio o comisión, y en la subasta mobiliaria no hay entrega de la cosa. La entrega de la cosa se realiza con posterioridad a la aprobación del remate, se tendrá que ir a donde está ubicada la cosa, quien es el depositario, y retirarse una vez que seguramente el juzgado le dé una constancia de haberse aprobado el remate, pagado el precio y obviamente pagado los honorarios del martillero, que tendrán que regularse, a mi criterio, eso no lo establece el Código Procesal, los honorarios se tendrán que regularse al momento de que se paga el precio del remate, es decir, como finalización de la tarea y que quede pendiente solamente la entrega del remate o bien la inscripción del bien que corre por cuenta del comprador. Bueno, luego del acto de remate se presenta al juzgado, se hace una presentación en el juzgado de un acta confeccionada por el martillero, que eso lo saca de la página, la presentación en el juzgado de un informe de la seccional del Registro General de Subastas Judiciales. Esto lo puse porque es importante, porque lo establecen las reglamentaciones para comprobar la regularidad del remate. Y la realización en el juzgado de un acto de adjudicación de los bienes registrados. De los bienes subastados, perdón. Bueno, ese es en general el procedimiento de la subasta judicial. Y concluyo rápidamente, así le doy lugar a mi colega, señalando una frase que decía el maestro Morelo, que las computadoras, ya lo decía hace mucho tiempo, no habrán de resolver nada sin un vocacionado compromiso con los fines y metas del servicio de justicia y sin una sentida convicción de producir cambios tangibles en la forma de trabajar. Asumamos el desafío del mundo digital sin malograr la oportunidad que nos brinda de conciliar la actividad jurisdiccional con la sociedad. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco al Centro de Estudios Judiciales la invitación y bueno, a mí me asignaron el tema medidas cautelares, específicamente dentro del ámbito de las medidas cautelares
las modificaciones introducidas en el embargo preventivo y la incorporación de una nueva herramienta procesal, de un nuevo instituto, que es la tutela anticipada. Bueno, en el ámbito de las medidas cautelares, antes de ingresar al embargo preventivo, en líneas generales se mantiene todas las normas generales, solo se modifica lo que refiere al régimen recursivo, que nuestro código, que lo tenemos vigente todavía en la actualidad, prevé el recurso de apelación para las medidas cautelares. Se incorpora también la posibilidad de recurrir por vía de revocatoria, que en realidad jurisprudencialmente ya estaba aceptado, ahora tiene recepción normativa que se puede recurrir por esa vía. Otra modificación que se introduce, bueno, en el ámbito del embargo preventivo, se incorpora en el artículo 225, en cuanto a la procedencia, el accionado, el accionado por responsabilidad civil que, requerido al efecto no acreditara la existencia de contrato de seguro que amparara a los damnificados por tales siniestros al tiempo de ocurrir los hechos aseverados, cuando la ley así lo exigiere. Se refiere a los accidentes de tránsito cuando el demandado no se encuentra amparado por cobertura de seguro, que lo que ocurre muchas veces en esos casos es que se tramita todo un proceso y finalmente es muy difícil que se pueda efectivizar. Obtenida la sentencia de condena, no se puede llegar a efectivizar. Entonces se incorpora la posibilidad de trabar el embargo preventivo con la acreditación de que no posee compañía de seguros el demandado. Normalmente todas las cautelares, acreditando la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y prestando contracautela, son procedentes, pero en este caso se exime de estos presupuestos y se torna procedente en este supuesto. En el embargo preventivo también, en la norma que prevé otros casos, anteriormente el artículo 210 decía en el inciso 1, el coheredero, condómino o socio sobre los bienes de la herencia, condominio o sociedad, se acreditara en verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Este inciso se eliminó. Me consultaron en una charla que habíamos dado en el interior si es que ya no se podía trabar embargo preventivo en este caso. En realidad se puede trabar embargo preventivo, lo que pasa es que se elimina porque toda la doctrina entendía que era sobreabundante, ya que se exige de todas maneras verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Entonces no es necesario que esté dentro de los casos en los cuales se exime de alguno de los presupuestos, porque los casos enumerados en general se lo exime de alguno de los presupuestos. Bueno, eso es en el ámbito de las medidas cautelares. Se incorpora, como les decía al comienzo, una nueva herramienta procesal que es la tutela anticipada, que participa de algunos caracteres que vamos a ver ahora con las cautelares, pero se diferencia, es un instituto distinto. Pertenece a la categoría de los procesos urgentes, al igual que las cautelares y que la medida autosatisfactiva. La medida autosatisfactiva también se separa en este nuevo código en un capítulo aparte, porque estaba incorporado dentro de las cautelares y en realidad no se trata de una medida cautelar, por eso se la separa. En cuanto a la tutela anticipada, está prevista en el artículo 251-252 de nuestro nuevo código. Es una típica herramienta procesal de los procesos urgentes. Procesos urgentes, como les decía, es más amplio que el proceso cautelar, comprende el proceso cautelar, pero es más amplio. Los procesos urgentes en realidad tienen un problema en cuanto al vacío legal que existe en cuanto a sus presupuestos. Jurisprudencialmente se ha ido elaborando la tutela anticipada, ya se viene aplicando en realidad en forma jurisprudencial. En la mayoría de las provincias no está incorporado dentro del Código Procesal y la jurisprudencia de todas maneras la ha receptado. Se fundamenta en el principio de prevención del daño. Una de las finalidades de la reforma era adecuar el Código Procesal Civil y Comercial al Código Civil y Comercial. Entonces, teniendo en cuenta el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que habla de la prevención del daño, o sea, no solo se busca
reparar cuando el daño, una vez que ya se ha producido, sino prevenir y evitar que se agrave, que una vez que comenzó a producirse los efectos del daño, se agrave. Y bueno, en cuanto a los beneficios de la regulación legal, como les decía, que ya tuvo recepción jurisprudencial, ya ha sido aplicado por muchos tribunales, aún sin un régimen legal, pero al estar específicamente en una norma, hay una mayor seguridad jurídica en cuanto a cuáles son los presupuestos, qué se debe acreditar, de qué manera se debe solicitar, cuál es el régimen recursivo. Entonces, todos los justiciables tienen una base más sólida para peticionar la tutela anticipada. La tutela anticipada consiste en otorgar al actor dentro de un proceso principal y con anterioridad al dictado de la sentencia, o también puede ser dictada la sentencia pero cuando ésta no se encuentra firme, en todo o en parte lo que constituye el objeto de la demanda. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, los derechos que se deben armonizar en la tutela anticipada es el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso. Quien peticiona la tutela anticipada, lo que se busca es que realmente se le brinde tutela judicial efectiva. Un problema que, como decía hoy el doctor Eñín, tiende a tratar de solucionar este nuevo Código Procesal Civil y Comercial es la dilación en el tiempo del proceso. Se implementaron distintas reformas para tratar de solucionar, para tratar de abreviar los plazos, con la implementación de los procesos monitorios, para otros ámbitos distintos de los cuales hoy actualmente está vigente el proceso monitorio, la implementación de la audiencia de vista de causa. Todo esto tiende a cortar los tiempos, pero de todas maneras es inevitable que desde la iniciación hasta la finalización del proceso o hasta que la sentencia quede firme, más tiempo aún, sí o sí transcurre un lapso considerable de tiempo. Hace unos años, un proceso en primera instancia duraba 5, 6 años, 10 años. Hoy por hoy se ha logrado reducir considerablemente estos tiempos. 2 años, 1 año y medio, puede ser en primera instancia, pero de todas maneras hay situaciones especiales en las cuales este tiempo provoca un daño que puede llegar a ser irreparable o la agravación de un daño. Entonces, a esto tiende la tutela anticipada, a solucionar este problema, el tiempo que necesariamente va a insumir el proceso en situaciones especiales que requieren una pronta, una urgente respuesta jurisdiccional. A la par de este derecho que posee el justiciable que accede para peticionar el reconocimiento de un derecho, está el derecho al debido proceso de la parte demandada. Entonces, por eso es que tiene que ser aplicado con cuidado y armonizar estos dos derechos. Está para situaciones excepcionales, no en cada situación en las cuales se plantea una demanda se va a solicitar la tutela anticipada y que se anticipe lo que se está peticionando en esa acción, sino es para situaciones en las cuales se demuestra la urgencia. Ahora vamos a ver dentro de los requisitos cuáles son los que tornan procedente la tutela anticipada. En cuanto a los caracteres, hay algunos de los cuales que son coincidentes con las medidas cautelares, como la instrumentalidad o accesoriedad, o sea, no es un proceso autónomo, sino que está dentro de un proceso principal, es accesorio a un proceso principal, su suerte depende de un proceso principal. Provisoriedad, son provisorias en el transcurso del proceso, pueden ser, al igual que las cautelares, pueden ser ampliadas, disminuidas o aún dejadas sin efecto si cambian las condiciones. Mutabilidad, flexibilidad, pueden mutar, son flexibles y se conceden, a diferencia de lo que sucede con las cautelares, que las cautelares en general se dictan inaudita parte, sin oír previamente a la contraria, se posterga la contradicción. En este caso se da una audiencia. Dentro de la norma que nosotros incorporamos en nuestro código respecto de los requisitos de la tutela anticipada, hay algunos códigos que prevén que necesariamente tenga que estar contestada la demanda. Nosotros dentro de nuestra norma no se requiere esto,
ya que muchas veces puede ser que la situación de urgencia y la liquidez del derecho surja con la demanda, pero sí esta audiencia. La posibilidad por lo menos de que se celebre una audiencia entre las partes. No me incorporaron, falta una filmina. Bueno, y en cuanto a los requisitos que están dentro de la norma, como les decía, el artículo 251 habla de convicción suficiente del derecho invocado. Convicción suficiente no se refiere a una simple verosimilitud del derecho, no un humo de un buen derecho como el que requieren las medidas cautelares, sino es una convicción, un derecho que surja más líquido. Habla la jurisprudencia de situaciones en las cuales hay antecedentes jurisprudenciales coincidentes en cuanto a la cuestión planteada. Puede ser cuestiones en las cuales se reclama la responsabilidad objetiva y surjan de las pruebas ya incorporadas a la causa, los presupuestos, sin perjuicio de que después el demandado pueda acreditar las eximentes. En estos casos se habilitaría si se cumple con los demás presupuestos. Otro requisito es el perjuicio irreparable. No se habla de un peligro en la demora. Es ya una urgencia que de no otorgarse la tutela en forma anticipada podría provocar la frustración del derecho o que el daño, como les decía, se agrave de una manera que ya no produzca efectos irreversibles. La contracautela, que está presente en las medidas cautelares, salvo en los casos en los cuales está la parte eximida legalmente, si litiga con beneficio de litigar sin gastos. Y otro requisito es que tenga efectos reversibles, o sea que en caso de que sea rechazada la demanda o de que no sea confirmada, sea revocada la sentencia, en caso de que ya haya una sentencia favorable que esté apelada, pueda ser reversible esta tutela que fue otorgada anticipadamente, esta pretensión que se le otorgó en forma anticipada al actor. Hay antecedentes jurisprudenciales, como les decía, que ya comenzó a surgir en la jurisprudencia, ya en el año 1997, en el caso Camacho Acosta, que habrán escuchado la mayoría este antecedente, es el leading case, que es en el caso de un trabajador que tenía el antebrazo, había perdido el antebrazo, y si transcurría el tiempo ya no iba a haber posibilidad de implantarle el antebrazo. Entonces solicita y se le otorga, se lo denomina medida cautelar innovativa, pero en realidad es ya una tutela anticipada. Otro caso, entre otros, es el caso Pardo, que es un caso de un accidente de tránsito ocurrido en Mendoza con una niña, una menor de edad, que resulta gravemente lesionada, queda cuadripléjica en estado vegetativo, los padres de muy bajos recursos, y solicitan como tutela anticipada que se le otorguen los elementos ortopédicos que necesitaba la niña y una suma mensual como para solventar los gastos indispensables. El juez de primera instancia le otorga la tutela anticipada, la Cámara Nacional en lo Civil revoca la tutela otorgada y se recurre ante la Corte Suprema de Justicia, que concede la tutela anticipada. Y bueno, yo particularmente en el ámbito de mi juzgado, hace 2 semanas que tuve una causa que también se trata de un menor de edad, era un bebé en el año 2011, que fue cuando ocurrió el hecho contra la provincia, por una deficiente atención hospitalaria, que es lo que se establece en la sentencia. Sufre un accidente, un paro cardiorrespiratorio y queda con un 100% de incapacidad. Los padres sumamente humildes, hay informe socioambiental a la Cámara confirma y me mandan por oficio la notificación de la sentencia, en la cual me ordenan adoptar medidas urgentes en cuanto a este menor de edad que se encuentra en una situación de total vulnerabilidad, sin recursos,
Lógicamente yo recibo el oficio, pero como me dice la provincia, no está firme esta sentencia. Entonces, fijo una audiencia, concurre la parte actora, concurre la asesora de menores, la parte demandada no concurre, y en el ámbito de la audiencia me solicitan la tutela anticipada consistente en una mensualidad. Hay varios rubros que componen la sentencia. Uno de los rubros era una mensualidad, yo había establecido de esa forma. En realidad en la demanda se pedía una suma global que refería a un salario mínimo vital y móvil por mes. Yo condeno en cuanto a los gastos por medicamentos a un salario mínimo vital y móvil por mes a cumplirse de esa manera, no en forma anticipada, digamos, sino de esa manera, aparte del resto de los rubros que se solicitan. Me solicitan que este salario mínimo vital y móvil se comience a efectivizar a partir de la fecha que me realizan la petición y concedo, le doy forma de tutela anticipada, atento a los intereses vulnerados, los derechos vulnerados y la Convención de los Derechos del Niño, de personas con discapacidad. En base a la jurisprudencia se otorgó y bueno, no me recurrió, todavía no se cumplió, pero en el ámbito, en nuestra jurisdicción es uno de los antecedentes que tenemos. Bueno, hay mucho camino a recorrer todavía porque es una nueva herramienta procesal, pero como dice el maestro Peirano, si se desea un proceso eficaz, necesariamente se deben correr riesgos. Es todo, muchas gracias. A 30 le dije.